Y ahí es donde empezó ya todo el tema, un poco el corazón de todos estos años y todo, fueron esas sesiones pues aquí, ¿no? La reunión que teníamos nada más llegar, explicábamos un poco el programa, que al día siguiente íbamos a empezar compartiendo un poco la experiencia de cada quien, o sea, de 10, 15 minutos. Se rompen muchísimas barreras, ¿no? La barrera del desconocimiento, porque hay muchas cosas que no se saben. La barrera también de los unos y los otros, del prejuicio. Que era empezar dándolo todo, era empezar con lo más duro, con lo vitalmente más intenso. En el mismo sitio, cuando empezamos a trabajar, hubo personas que estuvieron en un tris de no poder aguantar. La primera tarde, de alguna manera, cada uno nos presentamos. ¿Te acuerdas, Lourdes, que estabas tú? De los 4 que estábamos allí, ¿no? Y claro, la presentación se nos hizo muy dura, claro. A mí se me hizo muy dura. Muy dura. Era, de alguna manera, ¿a dónde he venido? Desnudarte delante de desconocidos. Y a mí me tocó el primero. Bueno, conté una pequeña parte de mi presentación, que no me atrevía más. Sí, yo también recuerdo ese primer momento. Pensé también que iba a haber como mucha discusión, mucha encontronazo entre las personas. Pones unas vivencias que ya en sí las vivencias son muy duras. Ver lo que contaba la otra gente del grupo, tanto los de tu lado, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta esta expresión, pero por explicarlo, como los del lado contrario, ver el dolor ajeno, ¿no? Empatizarse, ver que era real, no algo que te cuentan, no, algo que te está contando la persona que lo ha sufrido. O sea, para eso es muy directo, ¿no? Muy vivo. Cuando yo fui a Glencree, pues habían pasado más de 20 años de que habían matado a mi padre, mientras que había gente que, tú por ejemplo, Amaya, que eras la última yo creo, pues eran 2, 3 años, ¿no? Entonces, sí, 4 o 5 años. Sí. La situación no es la misma. Y eso también influye un montón. La verdad es que aquella primera sesión donde cada uno cuenta su pena, que fue una pena terrible y tal, bueno, a mí me dejó terriblemente tocada. Una experiencia muy fuerte de sacar eso frente a gente, ¿no? Que siempre te lo guardas muy para ti, muy de olvidar, no olvidar, pero de no sacarlo porque duele, es algo muy doloroso que está ahí. Entonces el sacarlo, pues eso... Tocada, o sea, creo que el primer descanso fue, bueno, de lo peor que he pasado yo en todos estos años de experiencia, porque no entendías. Bueno, hemos venido aquí a sufrir, a echarnos los trastos a la cabeza, y esto en qué va a generar, ¿no? Acordaros cómo empezó Glencree 1, ¿no? La primera intervención, cuando nos sentamos nada más llegar, ¿no? Una de las víctimas dijo, bueno, yo... no sé, me siento incómoda porque nunca hubiera pensado en la vida que iba a hablar con la hija de un guardia civil, sí, ¿no? Y la siguiente persona que habló era la hija de un guardia civil, ¿no? Y eso generó una situación de tensión, ¿no? Fuerte, ¿no? Bueno, esto se nos puede ir de las manos, ¿no? De repente es una situación de riesgo. Cuando la gente se siente atacada o se siente menospreciada o se siente como colocada en un sitio estereotipado y rígido y estrecho, ¿no? Vosotros los hijos de guardias civiles, o vosotros los miembros de la Izquierda Abertzale. Y esos momentos siempre yo creo que se viven como amenazadores, ¿no? También fue una circunstancia muy determinada, que el mismo día nada más llegar había salido la sentencia del caso 1898, nos comunicaron por teléfono que empezaban las detenciones, todo el mundo a la cárcel, y dice, bueno, y aquí yo hablando con mientras en Euskal Herria está pasando lo que está pasando. Para la gente de la Izquierda Abertzale sí suponía aquello una especie de agresión, o lo vivían como una especie de agresión que condicionaba su ánimo también a la hora de participar, ¿no? Y las víctimas de ETA, un atentado de ETA que les hacía de alguna manera también revivir y pensar que esto no se acaba y tal, ¿no? Entonces, claro, todo eso nosotros tratábamos de alguna forma de
preservar, ¿no? De que no, además se lo decíamos. Que no nos influyese esos sucesos, ¿no? Esos acontecimientos. La misma persona que el primer día bloquea la situación diciendo en la vida se me había imaginado estar enfrente de la hija de mi enemigo identificado, esa misma empieza al día siguiente haciendo un reconocimiento de que tal vez su entrada no fue lo más aceptable, pero bueno, que ya era así, que venía dispuesta a hacerlo y que eso iba adelante. Provenimos todos del mismo sitio, de distintos pueblos, Sí. pero hay unas vivencias, son vivencias diferentes. Y luego había una terminología diferente. Bueno, uno es el uso del lenguaje, ¿no? A veces hay situaciones en las que el uso del lenguaje te lleva fácilmente a decir una cosa que para ti es normal, vamos a decir, ¿no? Pero que para el otro, ¿no? Ya. Es una agresión, ¿no? Y esto se daba, ¿no? Ahora mismo, pues ella habla de Euskal Herria, yo hablo de Euskadi, y eso significa lo que significa. Había una lucha subliminal, de decir, bueno, aquí hay diferencias. Bueno, es marcar. Yo no quiero que nadie venga donde mí, pero yo tengo que dejar claro que yo estoy bien. Y hubo Tiene su tensión. ideología y hubo eso se tensión, refleja. Sí, y hubo tensión, y hubo momentos de tensión. Había gente con un marcado perfil político. Muy marcado, estaba claro. Pues es que Pachi es que es concejal del partido que es, y yo milito donde milito y eso es público, y no ha habido ese intento de... En ningún momento se pretendió es que de alguna manera uno convenciera a otro. Y yo creo que nos ha tocado además mucho el aspecto político. Yo creo que ha sido mucho más humano. No se ha tocado, pero claro, que cada uno sabía dónde estaba, dónde estabas colocado. Había unas normas, o sea, por ejemplo, que no se hablaba de política. Sí que hubo pues, disconformidad y en términos y en muchas cosas pues no estábamos todos de acuerdo y esto, pero al final en lo esencial todos nos reconocimos y... Si hubiésemos pretendido llegar a acuerdos ideológicos, políticos y tal, pues se hubiese roto el sistema. El equipo dinamizador tuvo que intervenir alguna vez en algún caso concreto para parar los pies porque no venía el tema a cuento ni era el objetivo de... Pero eso mínimo, repito, en un 95-98% todo fue bueno, positivo, con ganas de entender, con ganas de apoyar. Y hubo un caso, X persona, que empezó a comentar un poco como que pues, a su fallecido pues no le habían hecho los honores y tal que le habían hecho a mi familia y tal. Y claro, por eso yo ya no pasé. Y dije, oye, a mi familia ni mentarla, ni nombrarla porque es sagrada. Y ya me puso muy serio y tal, y enseguida intervino el equipo dinamizador y no, a ver, perdón, y ya todo se tranquilizó. Después esa persona pues se me disculpó, intentó ser muy amable y tal, y bueno, yo le quité importancia y tema cerrado. Te mueves en un contexto en el que tienes que dejar que el proceso sea espontáneo, a la vez reconducir algunas cosas, pero no cortar lo que es real, ¿no? Yo no he sentido que hubiese ninguna orden o de eso, no, cada cual se expresaba libremente lo que quería expresar, lo que quería decir. Y... Yo fui el que me puse, digamos, mis topes, mis frenos por mis propios miedos, por respeto a los otros también, pues muchas veces te cortabas y decías, bueno, ahora me voy a callar porque no quiero herir sensibilidades. No sé si está bien que diga yo esto, pero yo creo que otro componente importante ha sido la calidad humana de las personas participantes, ¿no? Yo creo que eso también ha marcado la experiencia. Tu idea política está ahí, pero lo importante era la parte humana. A mí me gusta discutir, me gusta entrar en el debate y llenar el cuerpo a cuerpo e incluso levantar la voz de vez en cuando. Pero entiendo perfectamente que hay gente que, por ejemplo, en una discusión entre Pachi y yo, fuera, cuando no hay reunión, pues no pasaría nada si discutimos, incluso nos gritamos un poquito, pero violentaría mucho a, pues yo qué sé, a Maya mismo, le violentaría que tú... Entonces, evidentemente que te contienes, claro. Pero que Glen Cri 2, ¿no? Hubo otra persona que en la reunión que hacíamos a la noche, al llegar, ¿no? La primera. La primera cosa que dijo fue, a las víctimas siempre se nos manipula y ¿quién me asegura que esto no nos va a manipular, ¿no? No se nos va a manipular, ¿no? Y nos puso un poco eso así como encima de la mesa, ¿no? De hecho, no teníamos plan B.
Es decir, ¿y si no funcionaba, qué? Entraban ellos a las sesiones con todos los grupos y entonces nosotros nos quedamos en la cafetería. Y cuando salían a media mañana a la paradita del café, escrutábamos las caras a ver cómo iba. O sea, nuestro termómetro eran las caras de la gente. Si estaban serias. Y es increíble qué termómetro más fantástico era, porque veías en las caras reflejado a veces la tensión, a veces la preocupación, a veces la satisfacción, pero era perfecto.